Hola, vamos a resolver el problema de examen de 19 de junio de 2019, que se trata de un motor controlado por inducido que nos está moviendo un sistema mecánico compuesto por dos ruedas, la rueda de radio R1 y la rueda de radio R2, ¿vale? Y se trata de un control de posición. El acoplamiento de estas dos ruedas es a través de una cadena, que tienen conectada, una cadena, una polea, ¿vale? Que tienen conectadas una con otra. Entonces, habría que calcular cuál es la función de transferencia del ángulo, o sea, la posición del ángulo θ con respecto a la tensión de alimentación del motor. O sea, alimentamos el motor por este punto y entonces eso implica un movimiento de ese ángulo θ. Los distintos pares que podrían aparecer pues serían el par en el interior del rotor del motor, que representamos a través de la fuerza contra electromotriz, y luego los pares debidos a la rueda R1, a la rueda R2, las pérdidas de rozamiento viscoso en los cojinetes que tuviesen estas ruedas. Pues bueno, consideramos que la rueda R2 es una rueda de gran tamaño y entonces tiene un momento de inercia JS que es mayor que cualquiera de los otros efectos, ¿no? y que los enmascara de alguna manera. Así que al final la ecuación que queremos obtener es la relación θ con respecto a VA, ¿vale? Y esta será la solución de nuestro problema. Bueno, pues digamos que siempre cuando hablamos de problemas de motores hay dos grupos de ecuaciones. Las ecuaciones eléctricas, que, pues bueno, salvo algún cambio, pues siempre son las mismas, por lo menos en la parte del motor, ¿no? Otra cosa sería ya si tenemos un circuito acoplado aquí que alimenta el motor, ¿eh? Entonces, en este caso, pues la tensión VA con la que alimentamos el motor se reparte entre la resistencia, la inductancia y la tensión VB, fuerza contra electromotriz, ¿vale? Entonces será la intensidad I sub A por R más L S más VB, ¿vale? Pongo R y L sin R A L A, porque, pues bueno, como no hay más resistencias y bobinas, pues no hay confusión. La tensión VB, la fuerza contra electromotriz, es una tensión directamente proporcional a la velocidad de giro del eje del motor, ¿vale? Entonces vamos a tener omega m, velocidad de giro del motor, y vamos a tener, vamos a llamarle omega 2, velocidad de giro de la rueda R2. Y además el par motor, el par que está generando el motor en el eje del motor es K sub m, la constante de par por la intensidad I sub A, ¿vale? Y estas serán las ecuaciones eléctricas. Por otra parte tenemos las ecuaciones mecánicas, que estas siempre van a ser diferentes. Entonces, partimos de un principio que no es, bueno, no es estrictamente cierto, que es que toda la energía que estamos aplicando al motor se va a transformar en una energía mecánica. Pues bueno, los motores reales, pues tenemos unas pérdidas, ¿no? Pues de un 5 a un 20%, dependiendo del tamaño y del tipo del motor. Entonces, el par visto desde el eje del motor, el par mecánico, será la suma de todos los pares que tengamos acoplados vistos desde el eje del motor, ¿vale? Y esto es muy importante, porque tenemos que transformar los pares de los distintos elementos mecánicos
a un solo lugar, ¿no? Que es la posición del eje del motor. Entonces, desde el punto de vista del eje del motor, ¿cuáles serían estos pares? En general, pues tenemos el par debido al rotor, que tendrá siempre la forma de el momento de inercia del rotor por S más el coeficiente de rozamiento viscoso del rotor por la velocidad omega m, ¿vale? Entonces, en este caso, consideramos que este par es aproximadamente 0, visto desde ese eje del motor. Y luego tendríamos el par de la carga, o sea, el par de todos los elementos que tendríamos conectados a este motor. Entonces sería el par de la rueda R1 más el par de la rueda R2, ¿vale? En este caso, el par de la rueda R1 también decimos, pues mira, esto es aproximadamente 0, ¿no? Y el par de la rueda R2 hemos dicho que será pues JS, ese momento de inercia, multiplicado por S, más el coeficiente de rozamiento viscoso de la rueda, multiplicado por la velocidad de giro de la rueda, ¿vale? Y este hemos dicho que también es nulo. Este par, con respecto a dónde está referenciado, este par está visto desde la rueda R2. Si yo lo escribo así, de esta forma, ¿vale? Entonces tengo que transformar, tengo que adaptar este par visto desde el eje del motor, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, la rueda R1 vamos a dar por supuesto que es como en el dibujo, tiene un radio inferior a la rueda R2, ¿vale? Entonces tiene que verificarse el principio de conservación de la energía, o sea, el par por la velocidad en la rueda R1 tiene que ser igual al par por la velocidad en la rueda R2. De tal forma que si en la rueda R1 es de menor tamaño y gira más deprisa que la rueda R2, la velocidad omega m, pues tiene que ser mayor que la velocidad omega 2. ¿Cuál es la relación entre estas velocidades? Pues que claro, si R2 es mayor que R1, para que esto sea una igualdad, pues la velocidad omega m tendremos que multiplicar por... no, lo he puesto mal. Siempre me lío. Tenemos que multiplicar por R2 partido por R1 para que sea igual a la velocidad omega 2, ¿vale? Entonces, en una reductora, la velocidad de salida de la reductora se reduce, ¿vale? ¿Y qué pasa con el par? Pues claro, para que este producto par por velocidad se mantenga constante, tiene que ocurrir lo contrario, ¿no? El par motor tiene que ser igual a R1 partido por R2 por la velocidad omega 2. Entonces, el par de salida aumenta, ¿vale? O sea, el par omega 2 es R2 partido por R1 por el par que está ejerciendo perdón, he puesto omega 2, no.
quiero decir el par en la rueda 2, ¿vale? Entonces, ese es el efecto de las cajas reductoras. Se reduce la velocidad en la salida, pero se multiplica el par por el mismo factor en el que se ha reducido la velocidad, ¿vale? Entonces, este par de la rueda R2 visto desde el eje del motor, pues el eje del motor, ¿cómo lo ve? El eje del motor lo ve minorado, lo ve reducido, ¿eh? Tiene que hacer menos par para que se mueva el elemento de igual forma. O sea, será R1 partido R2 por, ahora ya pues JS por S por omega 2, ¿vale? Bien. Pero también, ¿qué ocurre? Pues que, claro, la velocidad del sistema mecánico la tenemos que referir pues al punto de salida del sistema, ¿eh? O sea, al ángulo θ, ¿vale? Entonces tenemos que buscar también cuál es la relación entre omega 2 y θ. Bueno, pues la posición, o sea, θ es la posición no, la velocidad omega 2 es la derivada de la posición, pues será S por θ, ¿vale? Será la velocidad. Entonces, tenemos que ir refiriendo también todas las variables con respecto a el valor de salida que tengo que proporcionar, que es θ, ¿eh? Tengo que ir modificando estas. Vale. O sea que esto nos queda como R1 partido R2 JS S cuadrado θ, ¿vale? Será nuestra salida. Así que este sumatorio de pares, al final el único par que nos queda de este sumatorio de pares es este par de la rueda R2 visto desde el eje del motor. Bien, seguimos. Vamos a juntar ahora las ecuaciones eléctricas con las ecuaciones mecánicas. Entonces, en primer lugar, tendremos que VA será I sub A por R más LS más, y ahora en vez de VB ponemos KB omega M. Así que la intensidad I sub A será V sub A menos KB omega M partido R más LS. O si ya quiero poner en vez de omega M pues la variable de salida, pues pondré V sub A menos K sub B, y ahora omega M, pues hemos visto que era R2 partido por R1 por omega 2, y que omega 2 es S por θ. Pues ya lo escribimos todo en función de θ, que es la variable de salida que queremos que tenga el sistema. Vale. Entonces, por último, el par, a partir de la ecuación 1, será igual a pues este término multiplicado, o sea, la corriente multiplicado por K sub M, ¿vale? Entonces será K sub M por VA menos K sub B R2 R1 θ S partido R más LS, ¿vale? Y este será el par. Bueno, pues este par que tenemos en esta parte referida a la parte eléctrica, tenemos que igualarla con el par referido a la parte mecánica, ¿vale? Entonces, a partir de estos
dos ecuaciones, igualándolas, pues tendremos que R1 partido R2 por JS S cuadrado tita será igual a K sub M VA menos K sub B R2 partido R1 tita S partido R más LS. Pasamos el RLS al término de la izquierda. Entonces tendremos R1 partido R2 JS S cuadrado tita R más LS igual a K sub M VA menos K sub B R2 partido R1 tita S. Y ahora multiplicamos K sub M por los términos R1 partido R2 JS S cuadrado tita R más LS es igual a K sub M VA menos K sub M K sub B R2 R1 tita S. Entonces tenemos que pasar el término tita a la izquierda de la igualdad y sacar factor común tita a R1 partido R2 JS S cuadrado R más LS más K sub M K sub B R2 R1 S. Y esto es igual a K sub M VA. Así que al final lo que busco, que es tita partido por VA, será igual a K sub M partido por todo ese término del cual puedo sacar fuera una S. R1, R2, JS, S, R más LS, más K sub M, K sub B, R2 partido R1. Vale, pues se podría trabajar un poco más esta expresión para intentar averiguar cuáles son los polos, o sea, las raíces que anulan el denominador de esta función de transferencia, pero, pues bueno, sin datos, pues es más sencillo hacerlo así de esta forma. Bien, pues espero que os haya sido útil y que hayáis entendido la explicación. Un saludo.